Si no, vas a pensar, ya se fue por otra parte. Y no. Y el Señor lo primero que me dijo que te dijera es que te anime. ¿Alguien aquí necesita ser animado? ¿Qué pasa cuando te tropiezas? Te desanimas, te sientes incómodo, te sientes inquieto. Muchas ocasiones no solamente te sientes fracasado, sino que aún en el propósito que estabas ejecutando te detienes, ¿a poco no? Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, a pesar de tus muchos errores, no te detengas. A pesar de la culpa que estés jalando, suéltate de ella. No permitas que la culpa te arreste, porque si tú permites que eso suceda, entonces te vas a dejar de mover en el Señor y automáticamente caerás en el pozo de la desesperación. ¿Ella está conmigo? Voy a poner un ejemplo. David, cuando peca con Betsabé, y obviamente su pecado es descubierto, él no se detuvo. Él supo que había hecho las cosas mal y lo que ejecutó fue entrar en ayuno. Es decir, entró en un tiempo de restauración. Y a pesar de que el padre determinó que el hijo que venía de Betsabé no naciera a causa de un tiempo de disciplina, David, a pesar de eso, no se detuvo. ¿Qué hizo? Al contrario, se metió en la casa del Señor, cambió sus ropas de luto, cambió sus ropas de culpa, cambió sus ropas para entrar a adorar al único digno de toda gloria, porque él reconocía que a pesar de sus errores, Dios tenía el señorío. En medio de la prueba, no te detengas. No permitas que en medio de tu prueba seas arrestado y que no te muevas, porque cuando eso sucede, automáticamente no disfrutarás lo que Dios ya dispuso para ti. No lo dispondrá, Él ya lo dispuso, pero al momento de estar arrestado, a la mitad de la prueba, no puedes avanzar. David comprendía profundamente que Dios lo perdonaba. ¿Alguien aquí sabe que Dios lo perdona? David comprendía que Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Pero aquí había algo. Dios daba esa bendición, pero el que tenía que soltar las ropas de luto, soltar las ropas de culpa, era David. Era David el que tenía que entrar al lugar santo para adorar a Dios. Sin embargo, yo he encontrado un común denominador en muchos creyentes, y es que cuando caminan con Dios, muchos desean detenerse. ¿Por qué se quieren detener? ¿A causa de que se sienten presionados? ¿A causa de que se están abrumando de tantos conflictos en su casa? Sea porque se les están pidiendo muchas cosas en el trabajo. Pero he escuchado un comentario de muchas personas en muchos tiempos diferentes y tienen un comentario en común que yo llego a escuchar cuando la gente quiere tirar la toalla, y es: me iba mejor antes que ahora que conozco a Dios. Y obviamente, mis hermanos, quiero ponerte algo muy real. ¿Alguien aquí ama a Dios? A ver, levánteme su mano como señal. Muy bien. Cuando tú comienzas a amar a Dios, cuando tú determinas caminar con Dios, te vuelves el blanco de Satanás. ¿Alguien escuchó eso? ¿Qué es esto? Ahora Satanás lo que va a hacer es lanzarte flechas, lanzarte pensamientos para que tú mismo construyas un escenario muy personal de tu situación, a pesar de que no lo estés viviendo. Te lanza pensamientos, te lanza dardos, te lanza aún personas para que tú pienses que el mundo se está cayendo cuando realmente las cosas no son como lo que parecen. Pero parece tan real en tu vida
que le das tal importancia que comienzas a tomar decisiones basado en lo que Satanás lanzó a tu mente que en lo que Dios te está hablando. Es tan real lo que vives, es tan profundo lo que percibes, que genuinamente asumes que lo que vives está destruyéndote cuando no te das cuenta que realmente estás bajo ataque. No permitas que los dardos de Satanás aniden en tu mente, porque si anidan en tu mente, terminarás estando arrestado en medio de la prueba. Terminarás estando arrestado en el desierto, terminarás estando arrestado en la enfermedad, y eso va a provocar un desánimo total. Ciertamente todos tenemos que ser probados, pero no estás diseñado para quedarte arrestado en medio de la prueba. ¿O alguien se quiere quedar ahí? En la Escritura yo encuentro un hombre llamado Enoc. Y la Escritura me muestra que él caminó 300 años de la mano de Dios. De lo que yo puedo deducir algo muy sencillo: conocer a Dios no es un recreo, así como que, yo un respiro, ya se acabó la bronca, ya me fui sanado, fui liberado, como que tengo paz. No, caminar con Dios tiene un sinónimo: permanecer en Él. ¿Alguien dispuesto a permanecer? Uno de los problemas más recurrentes de los creyentes en Jesucristo, ¿algún creyente por aquí?, es que se angustian demasiado. Se angustian demasiado por lo que están viviendo hoy, pero se afanan más por lo que ha de venir mañana. Y eso trae una consecuencia: pierdes totalmente el enfoque de que Dios ya te bendijo, de que ya te sostuvo, de que Él te sigue cargando, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de destrucción. Pero al momento de distraerte en tu propio deseo, en tu propia tarea, te desenfocas del plan perfecto que Dios trazó para ti. Al caminar en el Señor, mis amados, ciertamente tus pies se ensuciarán. Y es necesario que tus pies sean lavados. Es muy importante para tu vida espiritual que alguien venga y lave tus pies, porque cuando son lavados tus pies, automáticamente viene un refrescar espiritual, viene una frescura espiritual a tu vida. Aún nuestro Señor Jesucristo, antes de atravesar la vía dolorosa, sus pies fueron ungidos, porque Él necesitaba refrescarse en su espíritu. ¿A qué voy con esto? La vida que hoy tienes en el Señor, la vida que tú has decidido tener en el Señor, no es para un momento, es para una eternidad. Y si nosotros nos detenemos en pensar, es que me iba mejor antes, o es que estoy muy presionado por lo que vivo en la casa del Señor, o estoy pasando por conflictos y no sé qué solución tomar, cuidado, porque ese pensamiento te puede llevar a independizarte de Dios y te va a ir mal si tú prefieres caminar por tu propia fuerza. Cuando estuviste en el mundo, tu vida era hermosa. Imagínate si sueltas a Dios ahora. No solamente viene el caos, sino que abrirás una puerta al enemigo. Si tú observas al pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre que iba bajo la nube, iba caminando, es decir, que no se detenía, el pueblo no pecaba. Pero cuando el pueblo de Israel se detenía, pecaba. Un día se detienen, sube Moisés al monte, ¿y qué pasó? Pecaron. ¿A qué voy con esto? Cada vez que tú te detienes, cada vez que tú te estancas, terminarás adorando lo incorrecto.
está conmigo? Vuelvo a repetir. Cada vez que tú te detienes, cada vez que tú te estancas, terminarás adorando lo incorrecto. Josué, yo observo algo impresionante. Él se enfocó en obedecer a Dios. Él se enfocó en conquistar lo que Dios le había dicho. Y en 7 años conquistó todo lo que Moisés le había dicho que conquistara. Pero aquí pasó algo. Después de tanta conquista, después de tanta guerra, el pueblo se metió a la ociosidad. Es decir, se detuvo de avanzar. Acto seguido, cayó en pecado. Por ello yo he venido de parte de Dios a decirte, la vida en el Señor se trata de no detenerte. Diga conmigo, se trata de no detenerme. ¿Y cuál es el secreto que por lo menos yo he encontrado para no detenerme en mi caminar espiritual? Dominio propio. Y ese es el tema del cual hoy te quiero hablar. Creciendo en tu dominio propio. ¿Alguien conmigo? Dominio propio, no demonio propio. La Escritura me muestra algo. La palabra me dice, en el mundo tendréis aflicción. Y vengo a darte una palabra más de ánimo antes de empezar en el tema. Si tú estás pasando un momento de gran dificultad este día, una decisión que no sabes qué hacer, un camino que se ve escabroso hasta el final, vengo de parte de Dios a decirte, no importa qué terrible se ve el camino, porque de repente lo verás como aguas que pasaron. No importa lo difícil que es el camino delante de ti, lo verás como aguas que pasaron y nunca volverán. La Escritura me muestra que Jesús habla de sí mismo. Confía en mí, yo he vencido el mundo. Te está invitando el Señor a no detenerte. A no detenerte en medio del conflicto, a no detenerte en medio de la tribulación, a no detenerte en medio de la enfermedad, de la indiferencia, de los conflictos en tu familia, de los conflictos con aquellos que amas. No te detengas, porque Jesucristo ya venció por ti. No te detengas, díselo al de la par, no te detengas. No te detengas, vamos, insístenselo, no te detengas. Porque cuando tú te detienes, es como si estuvieras en un barco que está navegando en medio de una gran turbulencia. Pero el capitán del barco conoce que aun cuando ande en peligrosas aguas, como él es un hombre experimentado, como es un hombre que conoce el mar, sabe que ese barco no se hundirá. Pero imagínate que ahora llega alguien con ese hombre experimentado y le dice, quítate, yo quiero el timón. Que un hombre inexperto tome el timón, ¿qué va a pasar con el barco? Se va a hundir. Es lo mismo cuando tú le dices al Señor, me quiero detener, y en el momento en el que tú te detienes, te vas a frustrar, vas a caer, te vas a culpar y no vas a permitir que Dios te muestre que Él ya venció al mundo. Amén. No te detengas, familia. Decide avanzar, porque solamente en Él tienes esperanza de vida, tienes esperanza, porque su gloria vive en ti. A pesar de que las cosas estén difíciles, Él ya venció. Él ya venció. No te detengas en tu camino. Avanza en la esperanza que el Señor te ha dado. A causa de esto también, el apóstol Pedro nos dejó varios consejos en la Escritura, algunas instrucciones que nos comprometen a avanzar. Y aún en medio de la prueba, si tú estás en medio de la prueba, te conviene practicar lo que vamos a aprender hoy.
¿Y por qué lo analizo? ¿Por qué te lo digo así? Porque estoy convencido que si tú llevas a la práctica estos consejos que te compartiré, crecerás espiritualmente, aumentará tu fe, pero también llegarás a ser sabio. Vamos, di conmigo, quiero crecer en mi dominio propio. Vamos a ver la escritura, acompáñame. No en tu Biblia ciertamente, porque tú traes la Reina Valera. Está buena la versión, pero te lo voy a mostrar en otras dos versiones que encontré y siento que es más entendible. Y si alguno al lado de ti se está durmiendo, dile, tenga dominio propio. Tenga dominio propio, así que sueñes. Acompáñame así. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1. Del verso 5 al 9, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios para todos. Esa es la versión. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. ¿Alguien va conmigo? Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, ¿alguien quiere que aumente esto? Entonces no serán gente inútil. ¿Te acuerdas de un salmo mexicano que dice, ¿me estás oyendo? Quizás esa persona no que leyó este verso, ¿verdad? Mira, si nosotros practicamos esto, dice la Escritura que no seremos inútiles y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, entonces están cortos de vista. Están tan cortos de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Mira lo que dice ahora en la versión del mensaje. Esto está más entendible. Dice la palabra. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, en la versión, el mensaje. Así que sin perder ni un minuto, ¿cuánto? Un minuto. Construyan sobre lo que se les ha dado, complementando su fe básica. ¿Alguien puede decir yo tengo fe? Tu fe básica, complementando tu fe básica con buen carácter. Si hay algún mal geniado por aquí, híjole, con buen carácter. A su carácter con comprensión espiritual. A su comprensión con disciplina. Siempre dispuesta a actuar. ¡Wow! No solamente hay que ser disciplinados, sino que hay que estar dispuestos a actuar. A su disciplina agréguenle paciencia con genuina pasión. Yo tengo que orar por eso. Me falta. A su paciencia agréguenle servicio que honre a Dios. Ya no solamente te está diciendo sirve, sino que tu servicio honre a Dios. A su servicio agréguenle amabilidad, y su amabilidad agréguenle amor lleno de generosidad. Wow, mira, si alguien te dice te amo y por lo menos no te da una rosa, no le creas mucho. O sea, tu amor tiene que ir acompañado de obras, ¿verdad? Digan conmigo, voy a aprender a ser generoso. Así, voy a aprender a ser generoso. Y continúa la escritura. Cada dimensión, cada una de estas 8 características que el apóstol Pedro nos dice, es adecuada. Por ello, practíquenlas y desarróllenlas solos, ¿no, verdad? Entre los demás. Con estas cualidades, estando activas y creciendo en tu vida,
ninguna hierba crecerá bajo tus pies. Ningún día pasará sin su recompensa. A medida que maduras en tu experiencia en nuestro Maestro Jesucristo. Sin estas cualidades no puedes ver lo que tiene Él delante de ti. Si olvidas estas cualidades, es como si no tuvieras en cuenta que tu antigua vida pecaminosa ha sido borrada de los libros. ¡Wow! ¡Qué versión! El apóstol Pedro está encerrando tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual en 8 cosas, las cuales tenemos que practicar aún a pesar del tropiezo. Y estas 8 cosas que encontramos en este libro de Pedro son fe. Luego nos habla de carácter, pero en otra versión nos dice que es virtud. Lo mismo. También nos habla de comprensión espiritual o conocimiento espiritual. Y en lo que hoy me voy a enfocar hoy es en tu disciplina o dominio propio. Pero también habla de la paciencia, del servicio, de la amabilidad y del amor. Si nosotros trabajamos en estas 8, ten por seguro que vas a crecer. ¿Alguien quiere crecer? ¿Alguien se compromete a comenzar a practicar estas 8 cualidades? Te voy a decir algo que lo he repetido a lo largo de muchos mensajes. En el libro de Efesios dice la Escritura que el Señor ya nos bendijo. ¿Y a qué suena? Pasa, ¿no? Ya nos bendijo con toda bendición. Pero ciertamente hay bendiciones que no hemos disfrutado hoy. Es decir, que tenemos que desbloquear esas bendiciones. Es como una aplicación que compras en tu teléfono y solamente te dan 10 días de prueba. ¿A cuánto les fastidian esos 10 días? Solo prueban por 10 días. Y después caen con una lana. Y la aplicación es tuya. Bueno, eso es. Ahorita tú necesitas echar mano, porque ¿cuántos saben que Jesús ya pagó? Tienes que echar mano de lo que la Escritura te dice para que puedas alcanzar la estatura espiritual, para que todas las bendiciones que el Señor ya desató por ti en un pasado las puedas disfrutar. Y una de ellas es el dominio propio. Vamos, dígalo conmigo, dominio propio. En otra versión lo dice templanza, en otra versión lo dice disciplina, pero creo que nos es más sencillo el dominio propio. ¿Alguien conmigo? Así que vamos a empezar a aprender. Todo esto que te hablé es para traerte aquí. Dominio propio. Una persona que no es dueña de sí mismo reacciona incorrectamente. ¿No te ha pasado que de repente dices cosas que, uy, ¿por qué lo dije? O te comienzas a culpar. Es que no hubiera dicho esto, no hubiera dicho aquello, tuve una actitud nefasta. ¿Alguien? Yo creo que todos. Y eso se debe a que no hemos aprendido a ser dueños de nosotros mismos. Es decir, que una persona sin dominio propio fácilmente, mira, abre tus oídos, fácilmente vuelve a cometer el mismo error de su pasado hoy. ¿A alguien le gustaría volver a tropezarse con la misma piedra? Diga conmigo, necesito dominio propio. Una persona sin dominio propio muchas veces se aparta de la batalla. Es decir, hay un reto delante de él, hay un conflicto delante de él, hay una prueba, hay un desierto delante de él, pero huye. Es decir, que una persona sin dominio propio va a provocar 2 cosas. A causa de su cobardía va a desatar ira en otros. ¿Alguien conmigo? Una persona sin dominio propio es necio, es insensato. ¿Cómo lo podemos describir? Una persona sin dominio propio
es aquel que se aferra a aquello que no le conviene. Por el contrario, una persona con dominio propio refleja que su entendimiento ha sido transformado. ¿Alguien aquí puede levantar su mano y decir conmigo: Señor, transforma mi entendimiento, transforma mi hombre interior? ¿Por qué? Porque una persona con dominio propio refleja a los demás que su mente ha sido renovada. Pero también una persona con dominio propio no se deja guiar por sus arranques. Y no me estoy refiriendo a los arranques de un carro, estoy refiriendo a los arranques de ira, a las palabras destructivas, a todo lo que brota de tus labios en medio de un momento de dificultad. Una persona con dominio propio no se deja guiar por sus emociones, no se deja influenciar por las situaciones a las cuales se enfrenta, sino que se detiene y permite que el Espíritu Santo tome el control para que lo guíe a tomar una buena decisión. ¿Te ha pasado que alguien te dice: es que hay que ser prudentes? Y esta palabra de ser prudentes no tiene otro significado más que te está diciendo detrás de bambalinas, porque una persona prudente es aquella que tiene dominio propio, y una persona que tiene dominio propio o prudente es aquella que piensa en los riesgos que involucra tomar alguna decisión. ¿Alguien conmigo? Es aquella persona que es previsor, es decir, que ve a lo lejos venir el caos y mejor se detiene. Dice la Escritura que el avisado ve venir el mal y se quita, pero el necio se queda. Una persona prudente siempre ve lo que ha de suceder, y si las cosas no las ve bien, se detiene. Y no importa que el mundo se caiga, él no avanza o ella no avanza, porque es prudente, porque tiene dominio propio. Una persona con dominio propio se sabe gobernar. ¿Cómo? Sabe gobernar su sexualidad, sabe gobernar sus pasiones, sabe gobernar sus deseos, sabe gobernar su carácter. Te voy a poner un ejemplo. Sabe apaciguar en medio de un momento de dificultad, aun cuando sienta ira, aun cuando tenga un profundo deseo sexual, aun cuando sienta mucho enojo y quiere explotar en violencia. El dominio propio hace que se someta. No necesita que alguien le diga: sé prudente. Diga conmigo: necesito dominio propio. Una persona con dominio propio da a notar que es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque muestra en sí mismo la obra de la cruz en su propia vida. Imagínate el dominio propio que tuvo nuestro Señor Jesucristo al estar delante de Judas, cuando Judas lo besa para entregarlo, y Jesús le dice: amigo. No le dijo traicionero, no le dijo come cuando hay, le dijo amigo. ¿Cuánto dominio propio necesitaba nuestro Señor? Pero por ahí sale uno de la iglesia y saca la espada y le mocha la otra. ¿Tendrá el dominio propio? Es decir, mis amados, un gran ejercicio que nosotros tenemos que practicar para crecer en el dominio propio es el ayuno. Pastor, ya va a empezar. No te preocupes, no te voy a poner a ayunar. Bueno, no sé. Una persona, mira, que tiene la capacidad en el ayuno de abstenerse de comer algo natural, una persona que tiene la capacidad de no deleitarse en su carne,
podrá gobernar su sexualidad, podrá gobernar sus arranques, podrá gobernar su carácter, podrá gobernar su mente. ¿Por qué? Porque precisamente en medio del ayuno tú le sueltas todas las cosas al Espíritu Santo. Y entonces es el Espíritu Santo el que te guía a no batallar contigo mismo. ¿Alguien interesado? Mis amados, hablé de soltar el control al Espíritu Santo y quiero mostrarte algo de ti mismo. Muchos de nosotros nos hemos estancado en nuestro crecimiento espiritual, nos hemos estancado en nuestro crecimiento profesional, nos hemos estancado en nuestro crecimiento académico, y eso se debe a que quizás no le soltaste las riendas al Espíritu Santo en algo. Una persona con dominio propio tiene cordura, es decir, es responsable de su propio actuar. Y quiero mostrarte algo muy particular. ¿Sabes cómo nos podemos dar cuenta si tienes o no tienes dominio propio? En tus palabras. ¿Alguien conmigo? Una persona que no sabe controlar sus palabras no tiene dominio propio. Es decir, que si nosotros aprendemos a refrenar nuestra lengua, automáticamente aprenderemos a refrenar todo el bodoque. ¿Alguien conmigo? No, pastor, yo no tengo bodoque. Usted es muy fino, yo no. Es decir, familia, al grado que tú te comprometes con Dios a tener una manera de hablar diferente, una manera de expresarte diferente, es al grado que tú le puedes poner freno a tus acciones, a tu carácter, a tu manera de ser. Una persona con dominio propio evidencia que tiene control sobre su lengua. El dominio propio, mis hermanos, no es lo mismo que ser moderado. Porque por ahí hay gente que dice, ay, es que es muy moderado. Bueno, te voy a hablar de la realidad de qué es ser moderado. Una persona moderada es aquella que como que se programa. Voy a ir a casa de fulano, voy a ir a casa de sutano y no voy a comer mucho. Voy a ser moderado. No voy a expresar mis palabrotas. Es más, me propongo a no gritarle a mis hijos. Porque te propusiste ser moderado. ¿Estás conmigo? Pero una persona con dominio propio, en medio de cualquier situación, sea buena, sea mala, sea fatal, sea destructiva, tiene control de sí mismo. Tiene control de su lengua, tiene control de su temperamento, tiene control de todo lo que es en sí mismo. Por eso la Escritura en el libro de Gálatas y en el libro de Santiago nos encierran que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero me causa curiosidad al encontrar que en el libro de Santiago él envuelve el dominio propio, influenciado, guiado, a que se puede manifestar en tu manera de hablar. Vuelvo a repetir, el termómetro del dominio propio es tu boca. Vamos, díselo de al lado, y si se está durmiendo le das un empujón. El termómetro del dominio propio es tu boca. Es decir, familia, que tú eres medido por tu forma de hablar. Y quiero mostrarte algo, solamente no te me inquietes si de repente aviento la piedra y te cae. ¿Okay? Quiero que imagines una persona que habla de manera frívola, orgullosa, que se exalta a sí mismo. ¿Tendrá dominio propio? Pero también una persona que busca justificar sus propias acciones, ¿tendrá dominio propio?
Una persona que siempre busca un culpable, como alguien en unos días atrás dijo, la mujer que me diste, ¿tendría dominio propio? Ahora quiero llevártelo a otro punto. Aquella persona que habla de manera insensata, lo puedo traducir como es aquella persona que siempre se conduce violentamente. Una persona que es indiscreta, es decir, que todo lo comunica. ¿Conoces a alguno? No me digas que sí. Guarda el corazón del vecino. Pero una persona indiscreta, una persona que comunica todo de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a mí, es imprudente en todo lo que hace. Mira, no por nada, pero a lo mejor hablan del vecino. Una persona que habla demasiado, ¿conoces alguno? Me digan. Una persona que habla demasiado, de acuerdo a la escritura, está destinado a ser negligente delante de Dios. Por eso el apóstol Santiago nos dice algo muy profundo. Vamos a la Biblia. Santiago capítulo 3, verso 2. Dice: es necesario, es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Alguien dice, yo soy pecador? Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. ¿Alguien recibe el llamado? Capaces de controlarnos en todo sentido. Jamás tú permitas al Señor que trate con tu manera de hablar. Él, Dios mismo, a la par, comienza a tratar con tu carácter, con tus emociones, con tus arranques. Es decir, el resultado de esto es que muchas de tus batallas vas a salir vencedor. Necesitamos permitir que el Señor trate con nuestra manera de hablar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el termómetro del dominio propio es mi boca. No hay una mayor evidencia de cómo Dios trata con las personas que cuando muestra su manera de hablar. Empezamos el mensaje diciendo no te detengas, ¿te acuerdas? Empezamos el mensaje hablando ánimo, hablando de que no nos encontráramos arrestados en la prueba, en el desierto, en medio de la enfermedad. Pero si tú y yo somos inteligentes, muchas de las veces que estamos arrestados ahí es porque nuestras palabras nos enlazaron. ¿Estás conmigo? Es que de aquí a que sea sanado, es que de aquí a que pague esta deuda, es que de aquí a que salga de la prepa, de la universidad, tú mismo te estás enlazando con los dichos de tu boca. Es decir, mis amados, a partir de ahora tienes que comprender que los dichos de tus labios van a determinar qué tan bueno, qué tan profundo o qué tan destructivo es tu desierto. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar, porque si no lo hacemos, estaremos renunciando a lo que Dios ha colocado delante de nosotros. Quiero hablar de algo que tú y yo conocemos. Muchas personas piensan que la gente fuerte tiene capacidad de golpear al más pequeño. ¿A poco no? Pero yo te digo algo diferente. Aquella persona que verdaderamente es fuerte es aquella que delante de un golpe no responde. ¿Eres fuerte o eres débil? Una persona que no puede controlar su mal genio es una persona débil. Por el contrario, una persona que controla su mal genio es una persona fuerte. ¿Eres fuerte o estás en el otro lugar? Y quiero mostrarte
dos ejemplos. Jesús delante de Pilato. Dice la Escritura que Jesús no respondió nada. ¿Y qué pasó con Pilato? Se maravilló. ¿Tendría dominio propio? Claro. Jesús no habló, enmudeció. ¿Cómo eres tú cuando te enfrentas a un momento difícil? Pero ahora te lo pongo por el otro lado. Hay una pareja en la Escritura que se llama Abigail y Nabal. De acuerdo a la Escritura, se acerca a David a decirle a Nabal: pasamos por un momento de necesidad, nosotros hemos cuidado tus campos, hemos cuidado tus rebaños, ¿no te gustaría ponerte la del Puebla? La versión Alejandro Ablaue, ¿verdad? ¿Te gustaría compartirnos algo? Y Nabal dijo: ¿acaso yo tengo algo que ver con el hijo de Isaí? ¿Acaso no eres tú uno más que huye? Nabal, a causa de su falta de dominio propio, se estaba enfrentando a aquel que iba a ser el siguiente rey. Y yo te hago una pregunta: si el próximo rey viniera a tu casa y te dijera: ¿no que te gustaría compartirme unas enchiladas suizas? Seguramente le decías: ¡claro! Porque cuando seas rey, tú me vas a invitar a un buffet. ¿Poco no? Pero Nabal era terco. Era un hombre sin dominio propio. No pudo responder prudentemente a la petición de un siervo. Es decir, todos nosotros necesitamos caminar en modo alerta. ¿Cómo? Respondiendo a todas las cosas de manera espiritual. No permitiendo que nosotros seamos influenciados por las cosas del mundo, porque si nos atenemos al pensamiento del mundo, al pensamiento de aquellas personas que nos rodean, nunca vamos a poder ver la perspectiva espiritual que Dios tiene para nosotros. El lugar de perfecto consejo es la casa de Dios, no la casa del compadre. Y quiero mostrarte algo más. Acompáñame en tu Biblia, Proverbios 25, 28. Mira lo que dice. Una persona sin control propio o sin dominio propio es como una ciudad con las murallas, ¿cómo? Destruidas. Ponme toda tu atención. El dominio propio es como un muro que tú construyes alrededor de ti. Y ese muro va a provocar que no caigas en la tentación, que no caigas en el engaño. El dominio propio tiene la capacidad de impulsarte para apartarte del pecado. Por el contrario, si tus emociones no están sometidas a Dios, es decir, están fuera de control, tus emociones no solo te van a afectar a ti, sino van a afectar todo tu entorno. Y si lo ves desde otro punto de vista, cada vez que tengas un arrebato de ira, en vez de que solamente lo puedas detener a través del dominio propio, va a destruirte primeramente a ti y luego a la gente que te rodea. Por eso la Escritura dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad con los muros destruidos. Y quiero ponerte un ejemplo. Cuando fue conquistado Jericó, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Destruyó los muros. ¿Y qué le pasó a la ciudad? Fue conquistada. ¿Te gustaría que vinieran y conquistaran tu vida? ¿Te gustaría que vinieran y destruyeran tu casa? ¿Te gustaría que vinieran y destruyeran tus finanzas, tus anhelos, tus propósitos? Nos es muy necesario construir dominio propio. En los tiempos bíblicos, el arma más perfecta, no sin ser la única, que tenían los pueblos
eran sus murallas altas, eran gran defensa contra sus enemigos. Por ello nosotros tenemos que edificar nuestro dominio propio para tener una gran defensa en contra de nuestro enemigo. Y entonces surge una pregunta hoy: ¿cómo puedo construir mi dominio propio? Y quiero dejarte 3 consejos. ¿Alguno interesado? Vamos a la escritura, Proverbios, capítulo 4, verso 23. Dice la palabra: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Mis amados, dice, cuida tu corazón. Y yo me quiero ir un punto más allá. Necesitamos escudriñar, abre bien tus oídos, todo pecado que se encuentra detrás de tus emociones, detrás de tus arranques, detrás de tus pensamientos. Porque el pecado es lo que provoca que seas muy emotivo, que tengas muchos arranques y que tengas pensamientos nefastos. Y una vez que lo hayas encontrado, entonces correr delante de la presencia de Dios y confesar el pecado. ¿Fácil o difícil? Examinémonos nada más. Segundo consejo, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Por eso les digo, dice la Escritura, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mis amados, todos nosotros, todos sin excepción, desde el más pequeño en edad hasta aquel que no es tan pequeño, todos sabemos que hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios, ¿cierto o no? Esas pequeñas zorras, esas pequeñas acciones, si tú no te apartas de ellas, te llevan a caer en la tentación. ¿No será que por ahí hay una pequeña zorra que no has sometido al Señor, que es la que provoca que abras tu boca en maldición? ¿No hay por ahí una pequeña zorra que anda abundando en el campo de tu bendición, que hace que tengas arranques de ira, que hace que te desesperes, que te hace que te impacientes, que te hace que cuando estás delante de tu mamá o delante de tu hijo tengas un arranque como de Hulk? Bueno, efectos especiales, vamos al cine. Necesitamos desechar esas conductas que no le agradan a Dios. ¿Alguien dispuesto? Tercer consejo, Salmos capítulo 119. Vamos a leerlo todo. No, ¿verdad? Verso 11. El pastor, son 176 versos. Bueno, ¿quién se lo quiere aprender de memoria? Alguien sin dominio propio. Vamos a Salmo 119, verso 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Mis amados, a más conozcamos la palabra, más fácil saldremos del conflicto de no gobernarnos. Más fácil venceremos la batalla con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y aún con nuestras reacciones. Mira, si hay algo que a mí me molestaba, alguien si se identifica conmigo, porque a veces me siento bien pecadorazo, es que alguien llegue y te ponga la mano en la espalda y te diga, sé prudente. ¿A poco no? O que llegue tu mamá o el pastor, ten paz, bájale de espuma a tu chocolate, ¿verdad? Bájale 2 rayitas a tu volumen, ¿verdad? No hay nada más horrible que alguien te diga, sé prudente.
Por eso el consejo de hoy es: construye tu propio muro de dominio propio para que seas prudente, para que estés lleno de su paz, a manera de que no venga tu esposa y te diga: te lo dije, gordo. ¿Alguien conmigo? Uno que otro. Es que yo creo que muchos se casaron. Cuando se casaron no se dieron cuenta que se casaban con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que ahí está, ¿verdad? Mis amados, cuando tú determinas edificar tu dominio propio, automáticamente estarás siendo cimentado en la bendición del Padre. Y con este verso quiero terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Mira escucha lo que dice. Pero los que obedecen la palabra, o sea, no dice solo los que le escuchan, ¿verdad? Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Alguien aquí ama a Dios? Vamos, digan conmigo: yo voy a obedecer su palabra. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Yo quiero pedirte que, si hay alguno aquí necesitado de que oremos, porque sabe que le hace falta dominio propio, yo te quiero pedir que te pongas en pie. Vamos a orar. Si alguien